Y reflexiona además con el estilo que tú tienes, ¿no es cierto? Que lo planteas muy bien en tus columnas, el cual, por supuesto, los cuales tienen, para mí, un tono jocoso, divertido, y siempre andas con el contraste entre, digamos, la corrupción, siempre busca la parte de denunciarla sin miramientos. Y por otro lado también tienes el tono irreverente, por ejemplo, para tocar temas que tienen que ver con la conducta moral, a partir de un ejemplo. Son episodios a veces que tú conoces, que te cuentan, porque son columnas que van y atacan justamente la naturaleza moral, ¿no? La naturaleza ética, la parte ética del ser humano. ¿Cómo son los casos que tú recoges en las columnas? Cuando se tratan, por ejemplo, de naturaleza moral o ética. Sí, por lo general, todos son cosas que uno las ha experimentado. Y que a través de la escritura las puedes arreglar, las puedes mejorar para que llegue el mensaje a la persona que lee, para que reflexione, para que se dé cuenta de algo capaz que está pasando, pero que a partir de esa lectura le llame la atención y la puede internalizar, ¿no? O sea, esa siempre ha sido la idea. Y hemos captado la atención a través de ese lenguaje directo, jocoso, muchas veces sarcástico, utilizando algunos nombres graciosos, como por ejemplo tulipano, Sí. Airampito, ¿no? Cosas así que la gente le puede llamar la atención, se ríe, pero entre esa lectura que le hace reír, capta cosas buenas, ¿no? Es verdad. Esa ha sido la idea siempre. Es verdad, es verdad. Qué interesante los nombres que planteas para, si acaso, como personaje de tus historias. ¿Y siempre son comunes? Un último nombre fue lo que conté, fue Cojoncio, ¿ves? Cojoncio. 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 Y planteas también mucho habla mucho de sexualidad. Es un tema que a mí me llama la atención, evidentemente, porque el estilo con el cual abordas es un estilo directo, a la vena, sin miramientos, sin tapujos. Y es degustable. A mí me gusta mucho leer ese tipo de columnas, las de que hablan de la naturaleza moral o ética, las de corrupción, pero también las de sexualidad. ¿Cómo así te interesa mucho eso? ¿Y cómo haces ese contraste, ¿no? Que no es tan fácil de hacerlo, tal vez. Sí, creo de hablar de corrupción en una y hablar de sexo en otra. Claro, el tema de sexualidad, si bien es cierto, cada vez hay más apertura, pero sigue siendo un tema... Todavía tabú, ¿no? Así es, complicado, causa mucha controversia, delicado. Pero cuando toco los temas de sexualidad, lo hago porque me parece injusto que en el caso de las mujeres haya mucha represión con la sexualidad. Por experiencia... alguna vez, como te contaba antes de esta entrevista, yo conté un chiste sobre el clítoris, ¿no? El clítoris. Y señoras que tenían hijos, pasaban creo los 40 años, no se rieron. Entonces, no se rieron porque no entendieron la referencia. Yo dije, bueno, hoy contamos mal el chiste o algo ha pasado. O algo ha pasado. Y después me preguntaron qué era el clítoris. Caramba. Entonces me di cuenta, ¿no? De que 40 años y con hijos. Con hijos, me di cuenta de que esta represión al tema sexual con la educación, con las mujeres... Y desinformación. Y también tenía que ver con la información, con la casi nula información. Así es, ¿no? O sea, había también... O sea, si a esto le sumas la ignorancia, el problema es más grave, ¿no? Sí. De ahí encontré, por a veces conversaciones de mujeres... Que no habían llegado a conocer a plenitud, digamos, lo que es el placer sexual. Y eso es mucho egoísmo de parte de los hombres, ¿no? Que de alguna manera... Y de la sociedad en general, ¿no? Querer reprimir, porque también existe ese derecho, o sea, a que se pueda disfrutar de la sexualidad, ejerciéndola con responsabilidad, ejerciéndola con conocimiento. No es justo que ese derecho, el ser humano, todos puro sentido, miramos, oímos, olfateamos, degustamos, tocamos. Somos seres que estamos especializados para sentir. Y también tenemos órganos sexuales que están hechos para sentir. Para compenetrarse. Así es. Entonces, cuando toco los temas a veces así, de manera sarcástica y jocosa, también busco eso, ¿no? O sea, llamar la atención, aperturar, a que se pueda descubrir de que con la sexualidad también se puede ser feliz, se puede disfrutar. O sea, no hay que verlo
o hay que ir sacando, digamos, ese velo que hace ver que hablar de sexualidad o de sexo es malo. Y fíjate que tú lo hablas de sexo, lo escribes, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con lugares donde ni siquiera saben leer? O sea, ¿cómo acceden a esa información? Mucho más complejo, ¿no? Claro, claro. Ahí ya, digamos, hay un rol importante de los profesores, ¿no? Cómo enseñar, cómo llegar a lugares donde esos temas no se tocan, y si se tocan, cómo entenderlos, porque son temas que ni en la casa a veces los tocan, ¿no? Entonces, es una situación muy complicada, pero creo que en la medida que lo toquemos, que lo hablemos con la responsabilidad, con el estilo que uno tenga, y en busca de liberar, en busca de lograr que las personas puedan ser mejores, hay que hacerlo. Hay que hacerlo.